Muy buenas noches, esto es La Silla Rota, gracias por su compañía nuevamente. Estamos acercándonos ya al inicio de las campañas presidenciales, al inicio también del último año del presidente Calderón, y tenemos la oportunidad de que nos acompañe esta noche Rigoberto López, un periodista de muchísimos años, que estuvo en su momento con presidentes de la República como Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, y que seguramente puede tener un contraste muy interesante para nosotros de cuál es la comparación entre aquellos tiempos y lo que estamos viviendo hoy todos los mexicanos. Rigoberto, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias por tu compañía. Gracias por la invitación. Tú empezaste a cubrir presidentes con Gustavo Díaz Ordaz, estamos hablando en su último tramo, 69. En 1970, el último año de él, me asignaron la fuente de presidencia. ¿Y luego estuviste todo el periodo de Luis Echeverría? Todo el periodo de Luis Echeverría estuve cubriendo la fuente de presidencia. Eran personajes muy diferentes a los que entendemos ahora como presidentes. Sí, totalmente. ¿Cuál era la rutina normal de un presidente en cuanto a contacto con el público, debate con otros actores políticos, discusión con el Congreso? ¿Si es que existía? Bueno, pues formaban parte del partido mayoritario, del partido fuerte. No se les podía hacer ningún señalamiento, alguna crítica. Se guardaba mucho respeto, pero también mucha pleitesía al presidente en turno, ¿no? Y ya eran tiempos distintos a los que vivimos ahora. Ahora hay mayor libertad de expresión, desde luego. Y en aquellos tiempos se cuidaba mucho la figura del presidente en todos aspectos, sobre todo en los medios de comunicación. Hay muchas historias sobre el presidente Gustavo Díaz Ordaz, por supuesto ligado al movimiento del 68 y la tragedia que desembocó con esto, pero una de las anécdotas que se cuentan es que el presidente, que tenía cierto dominio, digamos, de los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, creo yo, no tenía desde mi punto de vista capacidad de retroalimentarse qué pensaba realmente el público de él. Y existen indicios o versiones, anécdotas de que el presidente Díaz Ordaz le pedía a un grupo de cercanos, salía a las calles a preguntarle a la gente qué opinaba del presidente, porque tampoco existían propiamente las encuestas. Esto hace un presidente tal vez muy encumbrado, pero sordo y ciego de lo que pasaba en el país. ¿Tú qué sentías en ese momento? Sí, nosotros advertíamos que los miembros de su gabinete no le decían las cosas como realmente eran. No se pensaba que él pudiera equivocarse. Él así lo sentía, además así lo creía. Y sí, de vez en cuando mandaba personas que hablaran con gente del pueblo para ver qué pensaban del presidente. Y pues él tuvo dos etapas. Creo que su primera etapa, antes de los problemas del 68, fue un presidente que tenía muy alto el rating de la economía mexicana, el crecimiento económico fue muy bueno, y después su imagen se deterioró, desde luego, con los problemas del 68, pero algunos llegaron a pensar que él había obrado bien. Y él mismo siempre creyó que había defendido a la patria porque pensaba que le iban a dar golpe de Estado. Por ahí hay alguien que dice que el gobierno de los Estados Unidos ya había designado al sucesor de él, del presidente Díaz Ordaz, en la figura del secretario de la Defensa Nacional, en Marcelino García Barragán. Después de 40 y tantos años de esos episodios, todavía hay páginas que no conocemos. Sí. No se han dicho muchas cosas, desgraciadamente. ¿Cómo era la relación con la Cámara de Diputados? Tú eventualmente trabajaste en la Cámara de Diputados y conociste un contrapeso muy diferente entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo era en esa época?
Pues la mayoría de los diputados eran del PRI, entonces ahí se tenía que hacer lo que dijera el presidente de la República. No había discusión. No había discusión, si acaso alguien de la parte, pues digamos, de la oposición levantaba la voz y todo, pero a la hora de las votaciones, aunque no había electrónicos, pues levantaban el dedo y siempre ganaba el PRI, ¿no? Entonces se hacía lo que decía el presidente de la República, aunque estuviera mal, pero pues también ya sabían que la oposición no iba a ganar nunca, ¿no? Eso explicaba también todos los cambios que tuvo la Constitución durante todos estas décadas, dependiendo pues la visión del presidente, hasta tal vez del humor del presidente. Sí. ¿No se echaba de menos, Rigoberto, más participación social? ¿Por qué no se encontraba mayor fortaleza en los actores políticos? ¿Tú a qué lo atribuyes? ¿A realmente un peso exagerado en el gobierno o una debilidad ciudadana? Pues se conjuntaron varias cosas. Había movimientos en otros países, en Europa, donde los jóvenes estaban mostrando rebeldía, no estaban de acuerdo con sus gobiernos. Y eso llegó a México, llegó a América Latina, y aquí también hubo momentos en que los jóvenes se manifestaron en contra del gobierno, cuando todavía no venía el problema del 68. Eso le molestaba al presidente Díaz Ordaz, que quería manejar el país como si fuera el jefe de una gran familia y que se tenía que hacer lo que él dijera. Y yo recuerdo que alguna vez sus hijos, al despedirse de él ahí en la Casa Presidencial de Los Pinos, le besaban la mano. Y era una actitud así de un padre del siglo XIX, pero a fuerza cabal, ¿no? Un patriarca. Sí, sí, sí. Y entonces los jóvenes en la sociedad eso pues lo veían mal, pero no había la suficiente fuerza, no había el consenso necesario como para poder rebelarse totalmente ante muchas cosas que nos molestaban, ¿no? Y tampoco había voces críticas de otros sectores, de la academia, de los empresarios, de los campesinos. Al parecer todavía era una unanimidad, yo diría una unanimidad del silencio, ¿no? Sí, papá gobierno daba los domingos a los que se portaban bien y a los que se portaban mal los castigaba. Y ya sabían todos los sectores que así era, entonces mejor guardaban ahí cierto respeto al presidente de la República y así se hacían las cosas. Pero, ¿tú recuerdas alguna anécdota, particularmente de Díaz Ordaz, que revelara su característica principal? Pues llegó un grupo de campesinos una vez ahí a Palacio Nacional y entonces uno de ellos que traía el sombrero puesto, el presidente se lo quitó y se lo aventó al suelo y le dijo: delante del presidente de la República usted debe descubrirse. Y bueno, así tenía algunos detalles que hacían pensar a todos que se tenía que hacer lo que él dijera, ¿no? Bien, vamos a seguir con este tema, Rigoberto. Seguimos con ustedes en un minuto, si nos permiten. Muchas gracias.